Tras el ascenso al trono del rey visigodo don Rodrigo, se produjeron una serie de disputas sucesorias que facilitaron la llegada de los musulmanes a la península ibérica. Cuando los musulmanes entraron en la península, el rey visigodo intentó detenerlos, pero fue derrotado por Tarik en la batalla de Guadalete, en el 711. Pocos años después de haber atravesado el estrecho, los musulmanes habían conquistado una parte importante de la península, a la cual denominarían Al-Ándalus. Las únicas zonas que quedaron fuera de su control fueron las comarcas pirenaicas, donde se produciría la batalla de Roncesvalles, y la cornisa cantábrica, donde serán frenados por don Pelayo en la batalla de Covadonga. Finalmente fueron frenados definitivamente por los francos cuando derrotaron a los musulmanes en la batalla de Poitiers en el 732. Esta rápida conquista que realizaron los musulmanes fue posible debido a dos principales factores. En primer lugar, la debilidad del reino visigodo y por otro lado la enorme expansión árabe desde Oriente. Debemos hablar también de la evolución política de Al-Ándalus, la cual se distribuye en varios siglos, en concreto del VIII al XV. Además, podemos distinguir las siguientes etapas políticas. En primer lugar, el Emirato dependiente, que abarca desde el 711 al 756. En esta etapa, Al-Ándalus se caracterizó por ser un emirato dependiente del califato de Damasco. Era gobernada por un emir o gobernador y se estableció la capital en Córdoba. La segunda etapa se dio desde el año 756 hasta el 929. Esta etapa se conoce como la del Emirato Independiente. En el 750, el califato omeya de Damasco fue destruido por los abasíes, una dinastía arábiga. Fue por ello que un príncipe omeya se refugió en la península ibérica, tomando a su vez el poder en Al-Ándalus. Este príncipe era Abderramán I y convirtió a Al-Ándalus en un emirato independiente, aunque mantuvo la subordinación religiosa en el califato de los abasíes. Esta etapa continuará con su hijo Abderramán II, quien mantendrá y fortalecerá el poder central y hará frente a los muladíes. La próxima etapa es la del Califato de Córdoba. Esta durará desde el año 929 hasta el 1031. Abderramán III aprovechará la debilidad de los abasíes y se proclamó califa independiente, manteniendo ahora también el poder religioso. Fortaleció su poder y convirtió al Califato de Córdoba en el estado más pujante de Occidente. Su hijo, Al-Hakam II, mantendrá este esplendor, pero su sucesor, Iksem II, concentrará el poder en su primer ministro Almanzor. Al morir este último, comenzó un proceso de guerras civiles y descomposición que se denominará Fitna, llevando a la consolidación de los reinos taifas. La penúltima etapa que se considera de Al-Ándalus se da desde el 1031 hasta el 1238, y es la de las invasiones africanas y los reinos taifas. Los pequeños reinos taifas que se consolidaron tras la disolución del califato se vieron obligados al pago de tributos, también llamados parias, a los reinos cristianos. Estos llegaron a conquistar Toledo y sometieron a los reinos taifas. Ante esta situación, los taifas pidieron ayuda a los almorávides del norte de África, los cuales derrotaron a Alfonso VI y sometieron a los taifas. A su vez, los almorávides fueron sustituidos por los almohades, otro pueblo del norte de África, y establecieron su capital en Sevilla. Más tarde, en el año 1212, estos serán vencidos por los cristianos en las Navas de Tolosa, donde Al-Nasir se enfrentará a Alfonso VIII. Esta derrota precipitó el hundimiento del poder almohade y facilitó la conquista cristiana de buena parte de la península, quedando solo la taifa granadina. Por último, está la etapa del reino nazarí de Granada, abarcando desde el 1238 hasta el 1492. Esta última etapa política de Al-Ándalus es la de plena decadencia del poder musulmán en la península, apareciendo el reino nazarí de Granada. Este se extendía por las provincias actuales de Málaga, Granada y Almería. Fue presionado por la corona de Castilla, a la cual le tuvo que pagar tributos. Gracias a las relaciones diplomáticas con Castilla sobrevivió durante este periodo. A pesar de todo esto, el reino fue perdiendo territorios y en 1492 su último rey Boabdil
fue obligado a entregárselo a los reyes católicos. Además de lo anterior, se debe hablar también de las actividades económicas y la vida urbana en Al-Ándalus. La agricultura en Al-Ándalus tuvo grandes avances, introduciéndose nuevas técnicas agrícolas como el regadío. También se introducen varios nuevos cultivos, entre ellos la berenjena, la caña de azúcar y el arroz. Por otro lado, se potenció la ganadería, explotando la ovina, la cría de caballos y los gusanos de seda. La artesanía también fue una actividad económica importante de Al-Ándalus, en concreto la del cuero, denominándose esta alcaicería. Por último, el comercio exterior en Al-Ándalus fue muy importante y cobró importancia gracias a las rutas comerciales islámicas con Oriente y África. Este comercio se vio favorecido a su vez por la existencia de un estable sistema monetario basado en las monedas del dinar y el dirhem. La ciudad en Al-Ándalus se convirtió en el centro de poder político y en el foco importante tanto comercial como industrial. Podemos destacar Zaragoza, Toledo y sobre todo Córdoba como las ciudades más importantes. Algunos elementos destacados de las ciudades serían el recinto amurallado o Medina, el Alcázar o Alcazaba y la mezquita. La sociedad de Al-Ándalus y más específicamente del Califato de Córdoba tuvo una gran complejidad y riqueza, empezando esto por la organización política del califato. Como hemos dicho antes, Abderramán I lo convirtió en emirato independiente y posteriormente Abderramán III lo convirtió en un califato. La organización del califato asentó 4 pilares fundamentales. En primer lugar, el poder absoluto del soberano con un primer ministro y varios departamentos ministeriales. En segundo lugar, las provincias eran dirigidas por gobernadores y las ciudades por el llamado cadí. En tercer lugar, el ejército se concentró alrededor de Córdoba y en las fronteras con las provincias cristianas. Por último, se estableció la recaudación de tributos que fueron el diezmo, una limosna legal, el jaraich, que pagaban los no creyentes, y la cabala en el comercio. A su vez, hubo una organización social en Al-Ándalus que abarcaba varios grupos sociales. Por un lado, los musulmanes, los cuales eran población mayoritaria, y los muladíes, que eran hispano-visigodos conversos al Islam. Por otro lado estaban los dimníes, que eran los no creyentes. Este grupo incluía a los cristianos mozárabes y la población minoritaria judía. El legado cultural y artístico de Al-Ándalus es uno de los más ricos e importantes de la Edad Media en la península ibérica. La religión islámica fue el elemento que lo cohesionó todo, tanto las manifestaciones culturales como artísticas. El idioma oficial fue el árabe, aunque también se hablaron formas del latín y lenguas romances. Al-Ándalus dio lugar a un renacimiento cultural propiciada por la cultura musulmana, junto a los contactos con los cristianos y los judíos. En el ámbito de la ciencia, los principales avances fueron en la medicina, las matemáticas y la astronomía. En estos ámbitos podemos destacar a las figuras intelectuales de Maimónides, Averroes, Ibn al-Baitar y Avicena. Por otro lado, el arte se caracterizó por una fusión de las tradiciones islámicas con las romanas y las visigodas. Debido a que la imaginería no se permitía en Al-Ándalus, la arquitectura fue el arte más cultivado. En este ámbito aplicaron el arco de herradura y reutilizaron los materiales de anteriores culturas. Los edificios más representativos de Al-Ándalus son la mezquita y el palacio, de los cuales podemos encontrar ejemplos hoy. Entre ellos están la Alhambra de Granada, la mezquita de Córdoba, el Palacio de Medina Azahara o la Alcazaba de Málaga.